y les voy a contar pues como, así como un poco a grosso modo durante la charla, pues como digamos, como los puntos de discusión que nos encontramos en el proceso de evaluación y que creo que vale la pena de pronto contarles un poquito de eso. Bueno, por ahí está Juan Camilo, así que también si necesito una llamada a un amigo, ahí lo voy a estar usando a él. Muy bien. Déjenme comenzar por aquí con el abstract gráfico del artículo, en donde más o menos, digamos, resumimos todo lo que vamos a presentar en este texto. Este texto, pues, busca, digamos que reúne además como de un montón de tiempo de reflexión conjunta de muchos lados. O sea, tal vez aquí ustedes nos están viendo a nosotros como autores, pero seguramente ustedes van a encontrarse identificados en conversaciones y en otros momentos que nos hemos ido encontrando en la vida, ¿cierto? Entonces este trabajo es muy bello porque pienso que reúne como una larga historia de reflexión, al menos en mi caso particular, ya tal vez unos 10 años pensando estas cosas. Eh, este trabajo, eh, digamos, lo que hemos hecho es hacer un refinamiento muy fino de la cuantificación de las fuentes de humedad sobre el territorio colombiano. Y cuando hablamos del territorio colombiano nos referimos explícitamente como a la región interandina que estamos viendo acá. Eh, Además de esa región interandina la hemos dividido como en dos partes. La parte pues como que compete toda la influencia de la orografía de los Andes y la parte que va hacia el norte y compete pues como toda la parte de lo que llamamos las planicies del Caribe. Entonces, además, digamos que ese rastreo muy fino de las fuentes de humedad, también digamos que nos esforzamos en hacer un poquito como esa separación dinámica pues, de las regiones que están, digamos, que tienen una orografía marcadamente muy distinta. Eh, Nosotros acudimos, digamos, como a unos experimentos que ya hemos ido desarrollando también con el modelo FlexPart, en donde ya, digamos, de alguna manera, bueno, no solo con FlexPart, con otros modelos, entre ellos, ya de una manera, digámoslo, como muy, tenemos una estructura espacial de humedad. Entonces, el experimento que estamos usando incluye una determinación muy clara de lo que son las fuentes de humedad que estamos llamando nosotros. Para eso hemos diferenciado regiones en el Atlántico, el Mar Caribe, regiones en el Pacífico y también hemos diferenciado algunas regiones que llamamos terrestres o de reciclaje. Eh, no solamente, digamos, hemos acudido a la idea del modelo, sino que también hay una pregunta ahí como de una intuición ya muy educada, también como por la reflexión, y es cómo nosotros comprobamos que este modelo nos está hablando realmente de los procesos que esperamos que ocurran en el sistema, pues, en el ciclo hidrológico, pues, que tiene que ver como con toda la cuenca de lo que llamamos la cuenca del Cauca-Magdalena. Entonces, usamos también la información que proviene de los isótopos de lluvia de algunas estaciones. Aquí las vemos marcadas con puntitos azules. Después podemos hablar también un poco de de la cobertura de estos datos para representar realmente como todo lo que estamos hablando o toda la escala de cuenca que queremos involucrar aquí. Entonces tenemos los isótopos de lluvia como esos marcadores naturales que nos van a hablar también de esos procesos que están ocurriendo allí y si ese modelo Flexpar nos está hablando, eh, nos está contando la misma historia que nos cuentan los isótopos. Bueno, aquí hay también como una clave de lectura, lo que vamos a llamar como los resultados que son para el Caribe van a estar siempre como en colores naranjas y los que son para la región interandina en específico van a estar como en colores verdes. Eh, el gran resumen de las fuentes de humedad, o sea, aquí van a ver que desagregamos y volvimos otra vez a agregar para volver a como a reconstruir la historia.
Entonces tenemos aquí, digamos, el ciclo estacional de cómo son las contribuciones de las fuentes de humedad divididas como por grandes bloques o regiones. Lo que están azulitos, ustedes aquí lo van a ver a través de las diapositivas, son todo lo que compete pues como al Atlántico. Lo que está en violeta compete al Pacífico y lo que está en color, ya como aquí un vertecito, nos está hablando de cómo es ese reciclaje terrestre de las fuentes de humedad. Entonces, aquí podemos diferenciar entre la región Caribe, los dos paneles para el Caribe, estos dos paneles para la región interandina, y vemos cómo hay diferencias entre las contribuciones, hay diferencias marcadas, por ejemplo, en algunas temporadas del año. Entonces, si ustedes ven la región interandina, está bien influenciada por la humedad que viene del Pacífico, lo que esperamos que sea, digámoslo, consistente con todo el transporte del chorro del Chocó. En la segunda, podríamos decir, sobre todo como en la segunda mitad del año, mientras que su influencia es mucho menor en la región del Caribe. Eso también nos habla de las escalas de transporte. Ahorita déjenme parar aquí un momento esta escena y enseguida hablamos un poquito más de la información que traen los isótopos. Muy bien, entonces, en esa, digamos, descripción fina de estas fuentes de humedad, nos enfocamos también en determinar cómo son las escalas de transporte. Y esas escalas de transporte en términos de tiempo, cuánto se tarda la humedad para llegar de una región a nuestro territorio colombiano, escala espacial también, porque entonces estamos hablando eh, de esos procesos que espacialmente, digamos, están bien separados y que nos hablan de nuevo de las teleconexiones. También de las velocidades, porque en esta discusión como de tratar de tener un significado físico de lo que está ocurriendo ahí, pues nos damos cuenta que esas escalas, digamos, desde el punto de vista de caracterizar las escalas de transporte, eran, digámoslo, definitivas. Entonces, para cada una de estas fuentes de humedad alcanzamos a caracterizar, digámoslo, más o menos bien esos rasgos característicos en el transporte usando una idea muy sencilla. Ponemos el modelo a correr, ¿cierto? El modelo lanza partículas computacionales sobre los datos, en este caso es una corrida muy fina de ERA, y lo que hacemos es que esas partículas computacionales adoptan el estado termodinámico y el estado climático de cada una de las cajitas de datos pues, del modelo. Y echamos a andar el modelo, entonces nuestras cajitas empiezan a andar como anda, digamos, el estado atmosférico, y entonces por eso somos capaces de cuantificar como la humedad. Eh, digamos que la idea sencilla para determinar cosas como las escalas temporales del transporte era, bueno, entonces, ¿hasta cuánto o cuál es el momento en donde una fuente de humedad estamos integrando la humedad a través de esas trayectorias que siguen las partículas computacionales? Entonces hacemos la pregunta, bueno, ¿y cuándo se satura esa humedad? Es decir, ¿cuándo esa fuente de humedad deja de contribuir o llega a su máximo? Y eso es lo que nosotros estamos llamando la escala espacial en el transporte atmosférico. Entonces, digamos que de esa manera nos damos cuenta que las escalas involucradas en los procesos de transporte son, además de muy variables entre sí, pues que se alejan bastante como a esos promedios globales de los tiempos de referencia de humedad atmosférica. Bueno, muy bien. Hay una, digámoslo, como una diferenciación entre la humedad que captura el modelo y eso que nosotros podemos llamar como, o más bien, cómo efectivamente esa humedad se convierte en lluvia. Porque el modelo pues finalmente nos habla es como de esos excesos de humedad que quedan ahí en la atmósfera, pero cómo eso se vuelve lluvia. Entonces diseñamos un modelo, a eso le llamamos nosotros la precipitación diagnóstica, lo que el modelo nos ofrece, pero digamos que usamos un modelo muy sencillo, cuasi lineal,
en donde podemos recuperar bastante bien la forma de la precipitación a escala de cuenca, pues, o en este caso, como estamos dividiendo la zona en dos regiones, en el Caribe y los Andes. Lo que ustedes están viendo aquí son el ciclo estacional de los promedios de las estaciones que tenemos pues, disponibles del IDEA. Más o menos son unos 30 años de muestreo y más o menos en el mismo periodo de tiempo, estos son la precipitación que tenemos derivada del modelo Dexper en términos del refinamiento pues, que les menciono de las fuentes de humedad. En gris está el modelo, en negro están las observaciones. Bueno, nosotros quedamos muy felices con estas figuras. Ustedes, si quieren ahorita podemos discutir un poquito, pero la verdad es que quedamos muy contentos porque pensamos que, digamos, todo el proceso de refinamiento que estamos haciendo pues, sobre las fuentes de humedad nos conducen a una representación, digámoslo, muy aproximada de lo que nosotros sabemos de la lluvia en la escala de la cuenca. Bueno, ok. Por aquí tenemos entonces, recuerden, naranjadito para el Caribe, verdecito para los Andes. Eh, el consolidado de fuentes de humedad, entonces, vuelve otra vez, esta es la misma figurita que les mostré al comienzo. Estos números que ustedes están viendo en las barritas son porcentajes. Entonces, la pregunta fundamental es esa lluvia, ¿cómo está compuesta? Es decir, ¿de dónde viene, cierto? Y digamos que como con toda esta elaboración, nosotros podemos de una manera muy fina determinar de este total de lluvia que está cayendo, digámoslo, mes a mes sobre el territorio colombiano, qué porcentaje viene del Atlántico, qué porcentaje viene del reciclaje terrestre, qué porcentaje viene del Pacífico. Aquí estamos viendo un consolidado, digamos, lo grueso, porque como les conté, pues una de las estrategias fue también como volver a ver otra vez la gran escena de las fuentes, pero digamos que incluso cada una de las pequeñas fuentecitas dentro del Atlántico, Pacífico y las zonas pues como de las grandes cuencas que tenemos en Sudamérica, podemos también encontrar pues como esos porcentajes. El resultado, uno de los resultados más importantes que tenemos aquí es esa predominancia de las fuentes terrestres en la composición de la lluvia en el territorio colombiano. Si ustedes ven, por ejemplo, prácticamente a lo largo del año ese reciclaje está bordeando el 50% y tenemos digámoslo, meses en donde alcanza incluso por encima del 70%, como esto es en el mes de abril en Los Andes. Este resultado, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque vuelve y nos habla como de, de esa necesidad de pensar el ciclo hidrológico a una escala que definitivamente excede las fronteras de los mapas que tenemos ahí pintados sobre el globo terrestre, ¿cierto? Nos habla como de esa necesidad de volver a tener un pensamiento integrador y amplio sobre lo que son las fuentes. Eh, sí, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, muy bien. Tenemos aquí, esta es una, digámoslo, descomposición muy hermosa. Los traje porque a mí particularmente me gusta mucho, de cómo fuente a fuente, aquí ustedes están viendo, este es el Atlántico Tropical Norte, el Atlántico Tropical, el Mar Caribe, aquí lo estamos viendo, pues la clave de lectura, ¿cierto? En la columna del centro tenemos las fuentes del Pacífico diferenciadas entre Pacífico Sur y Pacífico Norte, y tenemos las fuentes de reciclaje terrestre. La región pues misma, nuestro reciclaje de toda la cuenca de Cauca Magdalena, la estamos llamando aquí la región NOSA, la cuenca del Orinoco, Oriquí, y aquí está el norte del Amazonas. Estas son las, digamos, fuentes de humedad que son fundamentales para el territorio colombiano. Las otras, digamos, aportan en una menor medida, pero estas son, digamos, como las que ya reconocemos que son claves y que son definitivas en lo que podríamos llamar la producción de lluvia
pasado, cosas como por ejemplo las señales que sabemos de los chorros de bajo nivel del transporte amazónico y la cuenca del Orinoco. Aquí seguramente ya están viendo claramente el chorro del Chocó, es el transporte del Pacífico, con mayor intensidad en la región interandina, con menor intensidad en la región Caribe, pero ahí está presente. Esto, por ejemplo, los trabajos previos no habíamos sido capaces de capturarlo como en la, en la justa medida que sabemos que influencia el chorro. También tenemos, por ejemplo, bien marcados los regímenes bimodales y unimodales que conocemos de norte del Amazonas, del Orinoco en ambas regiones. Entonces, déjenme que aquí muevo esto un poquito para acá. Entonces, digamos que podemos hacer un rastreo muy fino de la lluvia y casi un poco como a broma, ¿cierto? Pero no tan a broma, que casi que podríamos reconocer en un vasito de agua que saquemos del grifo, de la llave, podemos reconocer casi que qué porcentaje de esa agüita está viniendo de qué región. O sea, así ya de fino está nuestro rastreo. ¿Qué nos dicen las líneas meteóricas y qué nos dice entonces los isótopos? Bueno, aquí les cuento que esta fue una figura de la discordia. Luchamos por mantenerla, aunque los reiterativamente decían que era un poco innecesaria, porque, digamos, estamos un poco empecinados en mantenerla. Que resulta que esta figura nos habla, o esta figura la construimos, digamos, con un énfasis muy fino sobre cómo son los procesos en las regiones tropicales montañosas. Entonces parece como que es la misma historia, pero no es la misma historia porque está contado para nuestra región, está contado para los fenómenos que sabemos que estamos, digamos, discutiendo. A esto todo el tiempo le llamamos que era nuestro diagrama pedagógico, que necesitábamos un poco saber cómo esa historia que estaba contando en nuestro modelo FlexPark, que es un modelo de transporte, se estaba conectando con lo que estaba, con la historia que están contando los isótopos de la lluvia medidos en campo. Bueno, entonces, básicamente nosotros tenemos como unas regiones que diferenciamos. Esto puede ser, digamos, lo cualitativo, pero no es tan cualitativo. O sea, realmente hay como unas regiones muy finas que podemos medir y nos hablan de los distintos fenómenos que esperamos que ocurran en el reaccionamiento de los isótopos. Entonces, hablamos de efectos de fraccionamiento debido al efecto altitud, porque hay que incluirlo, porque ese efecto está presente todo el tiempo en nuestra región de estudio. La evaporación a partir de los lagos y los ríos. Entonces ustedes ven que las flechitas nos hablan como de la tendencia hacia donde se están moviendo los isótopos de acuerdo a los fenómenos, ¿cierto? Reciclaje continental, estamos en esta zona, digamos, como intentando subir un poquito hacia la región por encima de la línea meteórica global. Efectos de alta latitud, efectos, por ejemplo, de humedad que viene de regiones cálidas, que se contrasta, por ejemplo, con la humedad que viene de regiones frías. Entonces ahí mismo pensamos en la diferenciación que deberían mostrarnos los isótopos cuando la humedad viene, por ejemplo, del mar Atlántico, cuando viene, por ejemplo, del océano Pacífico, perdón, del océano Atlántico y el mar Caribe y el océano Pacífico. ¿Cómo se ve esto en términos de los isótopos? Ustedes en el artículo, que esperamos que esté disponible muy pronto, pues van a encontrar, digamos, como un detalle mes a mes de lo que está pasando aquí. Pero digamos que este otra vez es el diagrama, o sea, esta es nuestra representación de los datos en ese diagrama pedagógico. Cuando estamos en la región Caribe, entonces tenemos, digamos, concentrados los isótopos de lluvia en en diciembre, enero, febrero, como los primeros meses del año, están como en la región que tiene que ver con esas fuentes cálidas del Atlántico. Y si ustedes van y miran, pues en la composición de isótopos tenemos también una influencia del Atlántico en esos primeros meses.
Después tenemos el reciclaje terrestre que está muy, muy, muy como sobre esa línea meteórica global, que casi que lo estamos viendo a lo largo de todo el año. Y hay una, digámoslo, una influencia de ese reciclaje muy local que viene de esas fuentes de humedad que estamos llamando nosotros como lagos, ríos, Orinoco, ¿cierto? Amazonas, que están por aquí, digámoslo, muy presente como casi que en esa parte central del año. La historia para la región andina cambia un poco, que en la región andina lo que vamos a ver es que, claro, definitivamente está la influencia del Atlántico en la región. Para los primeros meses, bueno, aquí el primer mes a veces lo contamos desde diciembre un poco porque nuestra historia hidrológica empieza en diciembre. Entonces, un poco corrido como hacia el Atlántico, pero ya empezamos a ver, bueno, de nuevo la influencia del reciclaje está, digamos, durante todo el año, pero además ya vemos esa presencia importante de lo que estamos viendo nosotros de las fuentes de humedad que vienen del Pacífico. ¿Cierto? Entonces, más o menos esta historia que nos están contando los isótopos coincide muy bien con esa historia que nos cuenta el modelo Flexplan. Y esa es una de las, digamos, como por eso a veces hablamos de que este trabajo quisiéramos que fuera como una línea base también como en esa comprensión de esas fuentes de humedad. Bueno, yo sé que ya se me acabó el tiempo, entonces aquí las conclusiones muy rápidamente. Con este trabajito nosotros tenemos una mejor descripción de la composición de las fuentes de humedad, donde no solamente están como la cantidad de humedad que efectivamente se vuelve en lluvia, sino que además estamos hablando de las escalas temporales involucradas en el transporte de humedad atmosférica. Hay una predominancia de las fuentes terrestres, definitivo. Eso digamos, es una señal constante que nos sale tanto en los isótopos como en el modelo, eh, en el modelo reciclado, en el modelo FlexPack. Pues bueno, y por último, que tal vez esto es de las cosas más importantes, casi en un sentido epistemológico, es la idea del entrelazamiento hidrológico entre las cuencas Magdalena, Orinoco, Amazonas, que están ahí todo el tiempo, digamos, como en interacción, y que por más que lo decimos y que sabemos que son importantes, también necesitamos pues como ir hacia la cuantificación para poder decir, bueno, es que esto es importante porque mire que esto es el 20%, el 30% de la unidad del territorio. Bueno, y por ahí me quedo. Muchas gracias y bueno, claro, atenta a las preguntas, comentarios. Muchas gracias, Isabel, qué bonita presentación. John tiene la mano, va a hacer una pregunta hace harto. Dime, ¿No John. quieres hacer primero tu pregunta? No. Ah, bueno, listo. No, era pues, cuando estabas presentando, Isabel, la velocidad de o sea, que tenías escala de tiempo, de espacio y la velocidad, y es súper alta para el Pacífico. Entonces Sí, yo estaba pensando si eso era por el jet. Eso era mi pregunta. sí, hay unas zonas, ustedes ven que eh, incluso tuvimos como que diferenciarlas como por meses, porque incluso estacionalmente hay diferencias en las escalas de transporte. Este es el Pacífico Sur, que en lo que nosotros nos hemos encontrado es que realmente, o la intuición ya que tengo, digámoslo como muy clara, yo digo intuición porque yo creo en la intuición formada. Es que, claro, esa intuición está formada porque hemos ya como trabajado mucho la idea, es que la humedad que desarrolla el jet viene desde bien abajo. O sea, eso no es un proceso a una escala local, no es un proceso corto, es un proceso que viene desde bien abajo y se mueve muy rápido. Y la otra cosa que ya sabemos es que hay un momento en donde ese jet se refuerza, que es más o menos en junio y julio, por ese transporte que viene del Amazonas. Entonces viene el transporte, viene el transporte, los vientos del Pacífico, hay unos vientos del Amazonas que alcanzan a cruzar los Andes y entonces eso
se junta y llega de nuevo. Y más o menos eso nos están diciendo los isótopos. Vean, esos me dicen, la humedad viene de las dos partes. Entonces, eso es como lo bello, ¿cierto? Sí, escalas de transporte muy, muy, muy altas en términos, por ejemplo, de velocidad, porque son distancias muy grandes en tiempos muy cortos, y eso finalmente pues nos habla de que, de que esos fenómenos son, o sea, ocurren mucho más rápido de lo que pensamos o mucho más rápido de lo que nos dice como la media global. Sí. Gracias. John. Gracias, Francina. Isabel, muy fascinado por tu presentación. Creo que encuentro mucha motivación en tus resultados y los de tu grupo. Me encanta la forma en que reconcilian este aspecto de trayectorias de humedad, aunque no dijiste nada sobre la ecuación de balance atmosférico que usaste para estimar la lluvia, pero tengo por un lado esa pregunta y por el otro lado un comentario muy genérico de la importancia de tus resultados a la luz de baja la importancia de esas teleconexiones y muchos de esos modelos estadísticos que acostumbrábamos a hacer para relacionar variabilidad estacional con una mirada muy centrista alrededor del Océano Pacífico, ¿cierto? Y donde tratamos de asociar esas variabilidad estacional con la variabilidad del Pacífico y el fenómeno del Niño, ¿cierto? Entonces, creo que eso nos alerta y nos pone una mirada más global, donde creo que podríamos decir que esas teleconexiones tienen que hacerse con mucho cuidado y que los modelos globales dinámicos pueden ayudarnos incluso a tratar de entender mejor esos procesos, pero me encanta mucho porque centra la atención mucho a la interacción suelo-atmósfera, ¿cierto? Y allá hay muchas incertidumbres de escala, de representación de las capas del suelo que son importantes y bueno, en realidad muy, muy fascinado, impactado de una forma muy positiva con el trabajo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, eso tal vez, digámoslo, echémosle la culpa que mi mirada es un poco desprevenida porque, ¿cierto? No, digamos como no he sido del todo formada en el área, entonces tal vez eso también me ha quitado esos sesgos de cómo asumir de cierto unos ciertos fenómenos, ¿cierto? Entonces siempre los estamos como poniendo a prueba. Entonces creo que eso finalmente ha sido como bueno porque nos ha permitido, no, ni siquiera ver otras cosas, tal vez ver lo mismo de otras maneras. Y bueno, no, y me da pena porque no les tenía una diapositiva un poco como con el modelo, porque sabía como que era un tiempo corto, entonces decidí como un poco obviar los detalles del modelo y quedarme con los resultados. Pero básicamente el modelo es un modelo como lo que llamamos trayectorias, entonces lo que hace es eso, o sea, lanzar como, a mí me gusta esa imagen como de lanzar al sistema como partículas, pero esas partículas pues son computacionales en el sentido de que lo que hacemos es que cada una de esas partículas tiene una ID, una identificación, y como esas partículas, pues en el tiempo cero adoptan como esas características del sistema, entonces no solamente la humedad, la temperatura, la densidad, bueno, como lo que llamamos como el estado atmosférico, pero como tiene una ID ya lo podemos seguir, ¿cierto? Y la vamos siguiendo, más o menos estos son, en esta corrida teníamos como unos 2 millones de partículas computacionales, y esta que ustedes están viendo aquí, estos resultados son en el modo forward, o sea, la lanzamos sobre el globo y dejamos que evolucione hacia adelante y vamos a la región que nos interesa y decimos, ay, ¿quiénes llegaron aquí? ¿Cierto? ¿Quiénes llegaron aquí? Entonces ya sabemos cómo podemos rastrear la evolución de esa cajita computacional todo el tiempo, entonces sabemos cuánto se demoró, con cuánta humedad llegó, y a lo largo de esa trayectoria se va haciendo un pequeño balance que es eh, como un pequeño balance de humedad, digamos lo que es como local, pero después se integra, digámoslo verticalmente,
pero el truco básico es que todo el tiempo tenemos el origen, podemos seguir a la partícula gracias a esa identificación. Entonces todo el tiempo sabemos cómo evolucionó. Entonces, bueno, tal vez de pronto hubiera sido chévere haber tenido una diapositiva de background, pero Ah, pues no está la muy tengo, bien. no, les diría mentiras, no la traje. Sí, está bien. Muchas gracias, Isabel. Sí. Bueno, muchas gracias, Isabel. No, súper bonita la presentación. Eh, hagamos, ¿por qué no vamos a la presentación de Juan Fernando? Y después, si hay preguntas, podemos después combinar después de la presentación de Juan Fernando. Pero yo le tengo que dar permisos. Momento, momento. Jesús, no te veo. Juan Fernando, listo. Buenas tardes. Yo aprovecho para saludar. Qué pena llegar tarde, pero no podía llegar antes. No, me perdí la presentación de Isabel. Voy a tener que decirle que me la cuente después Está o ver el grabada, video. todo Grabada. quedó grabada. Ver el video. Listo, excelente. Creo que ahora debes tener privilegios de presentador, me Vamos a parece. ver si funciona esto. Perfecto. Díganme ustedes si la ven bien. Súper Sí, bien. perfecto. Ok. Ok. Entonces, Suelo cuando estar. quieran. Sí, ya puedes empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me emociona estar acá y bueno, ver tantas personas conocidas y otras quizás no, pero bueno, gracias. Yo les voy a hablar en general sobre este tema, esto de que despreciar los efectos de la deforestación del Amazonas puede ser bastante engañoso si queremos entender los cambios de la hidrología en Sudamérica. Voy a tratar de argumentar por qué pensamos eso, mostrándoles dos trabajos. Este es el primero, fue un artículo publicado este año, hace poco. El autor principal es Chepe Posada, que está aquí en el auditorio, afortunadamente, por si ahorita quieren también conversar con él. Y la idea es más o menos así. Todos sabemos que los bosques en el mundo y especialmente en Sudamérica están bajo mucha presión. Ahí vemos pues una estimación de pérdida de bosque durante las últimas 2 décadas que es inmensa. Y eso pues conlleva una pregunta muy importante que es cuáles son las consecuencias de eso pues para todo. Pero aquí me voy a concentrar en el caudal de los ríos en cuencas grandes. Esa pregunta la hemos respondido fundamentalmente a partir de estudios de modelación que simulan escenarios. Entonces, dependemos de los modelos. Lo que les voy a mostrar es un metaanálisis de resultados para las cuencas que pueden ver en la figura de la derecha. Esas fueron las que encontramos en nuestra revisión de literatura. Entonces, lo primero que hicimos fue definir los métodos usados en esos estudios en estas 4 categorías. Lo que encontramos es que hay muchos estudios que usan, digamos, la categoría roja, lo que llamamos W-F, y en esos estudios lo que pasa es que los escenarios de deforestación están inscritos en la cuenca, o sea, la deforestación ocurre dentro de la cuenca y no hay una representación de interacciones tierra-atmósfera en particular, la precipitación no tiene ninguna respuesta ante la deforestación. En las demás aproximaciones, el más F que ven ahí indica que hay ese feedback, es decir, que la deforestación conlleva cambios en la precipitación y varían porque en el caso azul la deforestación ocurre únicamente dentro de la cuenca, en el caso verde la deforestación puede ocurrir dentro y fuera de la cuenca, y encontramos un estudio que consideró, digamos, los efectos de la deforestación que ocurría únicamente afuera de la cuenca, y esa es la aproximación amarilla. Entonces, los estudios que encontramos se pueden clasificar en estas categorías. Es decir, estas categorías se han usado para responder cómo cambian los caudales con la deforestación.
Lo que encontramos es que la respuesta a la pregunta es bastante sensible a los métodos. Lo que ven en la figura de arriba, donde aquí ven un delta Q, esos son cambios porcentuales en el caudal de la cuenca de estudio, y lo que vemos es que en los casos azul y rojo, la respuesta que los estudios dan a la pregunta es que los caudales aumentan, y aumentan en decenas porcentuales, aumentan bastante. Mientras que en los estudios verdes y amarillos pasa lo contrario, es decir, la respuesta es los caudales disminuyen con la deforestación. Y eso tiene que ver mucho con lo que pasa con la precipitación, que es lo que vemos en la figura de abajo. En los casos rojos, cada punto de esos es una simulación hecha en alguno de los estudios revisados. En todos esos casos rojos, la precipitación simplemente no cambia con la deforestación. Esa es la forma más común de responder esta pregunta, en particular cuando se usan modelos hidrológicos o modelos o land surface models desacoplados de la atmósfera. La precipitación simplemente no cambia. Eso conduce a que el caudal aumenta con la deforestación, principalmente porque se reduce la evapotranspiración. En las demás aproximaciones siempre pasa para las cuencas grandes de Sudamérica que la deforestación conduce a reducciones de la lluvia promedio. Eso es lo que se ve pues, en la figura de abajo. Entonces, en general lo que vemos nosotros en esta figura es que el método utilizado y las suposiciones detrás del método producen cambios muy importantes en los resultados, producen un cambio en el sentido de la respuesta. Pasamos de decir que los caudales aumentan con la deforestación a decir que los caudales disminuyen con la deforestación. El caso 1 es el caso más utilizado. O sea, si uno fuera a dirimir esto diciendo cuál es el caso más ampliamente usado en la literatura, tendría que decir que es este. Ahora, ese caso tiene dos suposiciones que a nuestro juicio son bastante cuestionables. La primera es que la precipitación no cambia entre escenarios de deforestación, y la segunda es que esos escenarios de deforestación, o más bien esa deforestación, está limitada por la divisoria de agua de la cuenca. Sabemos que hay muchísimos estudios que muestran cambios en la precipitación como consecuencia de la deforestación en Sudamérica. Eso reta la suposición 1, y pues la divisoria de agua no es ninguna frontera natural para la deforestación. Los mapas de deforestación como el que vemos ahí no coinciden para nada con cuencas. Entonces eso reta la suposición con 2. Nosotros por eso pensamos que el método que ha sido más usado en la literatura, y estoy hablando de literatura reciente, es el incorrecto. Y entonces esa respuesta de que los caudales aumentan con la deforestación puede ser engañosa, peligrosamente engañosa. Y resaltamos entonces que es muy, muy importante en el contexto de Sudamérica, con la inmensa masa de bosques del Amazonas, considerar esos efectos transfronterizos de la deforestación, y eso solo se puede hacer si los estudios de modelación consideran explícitamente, de alguna manera, los efectos que la deforestación tiene sobre la lluvia. Ignorar esos efectos es engañoso a nuestro juicio. Esto que les estoy contando está publicado en este artículo de Posada y Salazar 2022. Ahora, les quiero contar algo que está, digamos, también detrás de eso. Esto es un artículo que está actualmente en revisión, porque avanzando con este tipo de ideas, o más bien detrás de este tipo de ideas, hay como unas consideraciones teóricas que les quiero mostrar. La forma más tradicional de simular cuencas está descrita por el esquema de la izquierda. Es decir, lo normal es que, lo más común es que definamos un volumen de control que incluye la superficie y alguna porción de la tierra que está debajo. Y entonces eso nos lleva a tratar a la precipitación como un flujo
que ingresa a la cuenca desde el exterior, la evapotranspiración es un flujo que sale de la cuenca y, bueno, y el caudal también. Nosotros proponemos en este artículo que es necesario revisar esa aproximación, que sobre todo en cuencas grandes como las que les estaba mostrando ahorita. Es necesario incluir la columna atmosférica dentro del volumen de control. Y si uno hace eso, lo que pasa es que la precipitación y la evaporación ya no son flujos externos a la cuenca. El reciclaje incluso se vuelve parte de la cuenca. Los flujos que ingresan a la cuenca son los flujos laterales atmosféricos y el flujo que sale sigue siendo el caudal. A ese volumen de control lo llamábamos en este artículo en revisión el embalse tierra-atmósfera. Ahora, eso no es simplemente un cambio de forma, no es un cambio pequeño. Aquí ven como la misma representación, pero considerando la cuenca del Amazonas. Ese cambio puede cambiar nuestra visión de cómo y por qué está cambiando la hidrología de las cuencas. La perspectiva más tradicional, la del embalse terrestre solamente, sin la atmósfera, pierde de vista algunas cosas que son muy importantes y que están pasando. Les muestro un ejemplo de esos resultados, el ejemplo como para la cuenca del Amazonas. La dinámica del agua en ese embalse tierra-atmósfera se puede representar. Una descripción de primer orden de esa dinámica es como el almacenamiento y la liberación de agua. ¿Cuánta agua está almacenada en ese volumen en un periodo de tiempo y cuánta agua se libera? O sea, a veces el embalse tierra-atmósfera está liberando agua y a veces está reteniendo agua. Eso es lo que se ve en la figura de arriba. Esa figura está basada en reanálisis y observaciones de caudal. Sí, son datos basados en observaciones, fundamentalmente. La línea roja son caudales de la cuenca del Amazonas a la salida en la estación Ovidos, y la línea azul es como el resultado de integrar todos los flujos atmosféricos en la frontera de la cuenca, proyectada, digamos, hacia arriba en la atmósfera. Cuánta agua entra es lo azul y cuánta agua sale es lo rojo. Entonces uno puede llevar una contabilidad que es cuánto es el almacenamiento, la liberación neta cada que transcurren dos periodos de eso. O sea, cada que pasa un periodo de almacenamiento y uno de liberación, uno azul y uno rojo de arriba, ¿qué pasó en el embalse? ¿Ganó agua o perdió agua? Y eso es lo que se ve en la figura de la mitad. Entonces lo que vemos en la figura de la mitad es que hay durante muchos años, estos son 40 años más o menos, la cuenca del Amazonas ha funcionado como un almacenador neto de humedad. Y en los años más recientes han empezado a aparecer periodos de liberación neta. Esas barras negativas grises coinciden bastante bien con las grandes sequías del Amazonas. De hecho, la más grande es la del 2010, que es una sequía muy famosa. La figura de abajo es como el acumulado neto de todo eso. O sea, es como ver si la cuenca está perdiendo, ganando agua. Entonces, la cuenca del Amazonas durante un periodo de tiempo, ese periodo de tiempo ha sido como un acumulador neto de agua. Eso está pasando en el Amazonas. Nosotros pensamos que esa es una de las razones no conocidas, digamos, hasta estos análisis de por qué las crecientes y las inundaciones en el Amazonas se han exacerbado. Hay artículos discutiendo eso es fenómeno discutido, pero las razones no están muy claras. Pensamos que esta es una de las razones, un embalse que se está llenando y entonces no regula bien las inundaciones. Ahora, me va a salir de Sudamérica solo para decirles que lo hicimos en grandes cuencas del mundo y encontramos como una señal, un contraste latitudinal muy interesante. O sea, las cuencas grandes, principalmente tropicales, Amazonas y Paraná y Congo, se están llenando de agua. Las cuencas extratropicales, aquí tenemos el Mississippi, dos de las grandes cuencas siberianas, se están vaciando, están perdiendo agua. Y eso tiene implicaciones muy grandes para la sostenibilidad. Y eso no necesariamente se detecta en las señales de caudal.
Sí, uno puede tener un caudal constante en una cuenca a expensas de perder almacenamiento, pero eso es insostenible en el tiempo. Entonces, pensamos que esto es una señal de alerta, hay que verificarlo muy bien. Este es como el resultado principal que estamos presentando en el artículo, y déjenme pues concluir diciendo lo siguiente. Este concepto del embalse tierra-atmósfera, a nuestro juicio, ofrece una perspectiva nueva en cuanto en que la hidrología no se ha estudiado así generalmente, como les mostré, para estudiar cambios en la hidrología de las cuencas que no se detectan desde la perspectiva tradicional. La dinámica del lar, como mostré en la figura anterior, está cambiando en grandes cuencas del mundo, está cambiando bastante. Esas son tendencias bien pronunciadas. Una cosa que es particularmente preocupante son esas tendencias decrecientes en las cuencas del norte, porque eso compromete la sostenibilidad en el largo plazo de esos ríos, y puede ser, como les digo, una señal ahí invisible que no se ha detectado, porque, como les digo, las tendencias de caudal no tienen por qué mostrar eso necesariamente todavía. Más detalles de eso espero que los puedan ver en el artículo cuando salga. Estamos en esa lucha en este momento. Muchas gracias. Me dijeron 14 minutos, pero estuve por ahí, ¿cierto? Perfecto, sí. Muchas gracias. Bueno, qué bonita presentación. Bueno, voy a empezar yo. Tenía esa pregunta, justamente lo que dices en el último, que si la acumulación en el Amazonas se puede ver con Grace. Sí, claro. Grace, respuesta corta es no, por una razón, y esto es importante. Grace no incluye lo que pasa en la atmósfera tampoco. Grace te da cuenta de cambios en la columna terrestre. Y entonces uno podría pensar lo siguiente, no, pues es que sí, el almacenamiento terrestre es varios órdenes de magnitud más grande que el atmosférico. La atmósfera tiene una capacidad de almacenamiento pequeña, entonces lo atmosférico debería ser marginal. Pero el problema con esa idea, que es verdad, es que deja de ser marginal cuando uno analiza una cuenca grande. Una cuenta rápida es que en el Amazonas la precipitación reciclada es más o menos el 30%, por ahí anda. Si uno hace la cuenta de cuánto es la lluvia que cae en el Amazonas y cuánto es el 30% de esa lluvia en volumen de agua, eso es una cantidad inmensa. De hecho, es una cantidad que coincide en órdenes de magnitud con los cambios que estamos viendo en el almacenamiento en esas tendencias. A lo que me refiero es a que en el lar del Amazonas una forma de almacenar agua es reciclar agua. Si tenés agua recirculando tierra, atmósfera, y esa recirculación se da continuamente, entonces tenés una cantidad de agua que puede ser muy grande, o sea, en orden de magnitud comparable con el 30% de la lluvia recirculando dentro del sistema. Yo creo que lo que nos ha llevado a despreciar la atmósfera es que la atmósfera tiene una capacidad de almacenamiento pequeña, que es cierto. El problema con eso es que despreciamos la capacidad de transporte de agua de la atmósfera, que es inmensa. O sea, todo el caudal de los ríos del mundo en un año suman más o menos 40.000 kilómetros cúbicos de agua. O sea, los ríos todos del mundo juntos llevan al mar cada año unos 40.000 kilómetros cúbicos de agua. Eso es el flujo atmosférico que retorna a los continentes es el mismo, básicamente. Es comparable en orden de magnitud. Entonces, la capacidad de transportar agua de la atmósfera es inmensa, tan grande que compensa todos los caudales de todos los ríos del mundo juntos. Entonces, realmente hay mucha agua en la atmósfera, no almacenada en la columna, sino la integra en la vertical, sino transportándose. Y entonces el reciclaje se vuelve un mecanismo de almacenamiento muy grande, en cuencas grandes, ¿cierto? Y eso no lo detecta Grace. Entonces, por ejemplo, hay un estudio de Brigitte Scanlon de Grace en cuencas del mundo, y en algunas cuencas coincide la señal nuestra con Grace y en otras no. Por ejemplo, en la cuenca del Amazonas, la señal de Grace coincide con la nuestra, es decir, hay más agua. Porque claro, una forma de almacenar agua en el lar
es almacenando en la tierra y entonces Grace lo detecta en esos casos. Pero cuando el cambio es más relacionado con la atmósfera, los cambios no serían detectables por Grace. Es pues nuestro punto, es lo que estamos pensando. No sé si me hice entender. Sí, 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 lo que estoy pensando es que sería como, o sea, tú lo que estás diciendo, si hay un aumento tendría que haber un aumento en el reciclaje, en el agua reciclada, cuando, Eh, o sea, si estás, Sí, claro, esa sería una manera, pero el problema es que es difícil mejor dicho, es difícil llegar al detalle de qué es lo que está pasando. Nosotros hasta ese nivel de la respuesta no llegamos, porque depende de toda la cuenta de lo que pasa dentro de la cuenca que haga que aumente el reciclaje o aumente la infiltración o aumente el almacenamiento en el suelo o aumente, o sea, porque nosotros hacemos la cuenta para la caja completa. Entonces no somos capaces todavía de desentrañar qué es lo que está pasando. Pero lo que sí somos capaces de decir es que el reciclaje y los procesos atmosféricos son suficientemente potentes como para explicar por qué puede haber señales de cambio en el almacenamiento del agua que no se detecten, por ejemplo, con Grace. Hay o- suficiente agua circulando en la atmósfera para eso. oye, pero de pronto sí hay agua, porque con sensores remotos se puede saber el agua precipitable y con cambio climático hay un aumento en el agua precipitable en la atmósfera. Eso se podría calcular. Tú dices que Sí, eso no alcanza para... sí, porque es que básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros calculamos el flujo atmosférico a partir de reanálisis. O sea, nosotros integramos el flujo de humedad que está entrando a la cuenca por toda la frontera lateral de la cuenca, de la columna atmosférica. Eso sale del reanálisis. Eso es Por agua eso. que está entrando. Y bueno, pero lo que pasa es que con el reanálisis tienes el problema del modelo ahí adentro, pero si tienes sensores remotos de agua precipitable, podrías tener el cambio en el almacenamiento atmosférico a través del tiempo. De pronto con Mm, eso podrías ver a ver si el balance te da. sí, de hecho, creo que hay que seguir con cosas como esas. Nosotros una de las validaciones que hacemos es que comparamos el flujo atmosférico que obtenemos con los caudales medidos de manera independiente. Reanálisis no calibra con caudales en esas cuencas. Entonces no hay ahí un efecto de calibración, digamos, del modelo de reanálisis. Y los balances son de un orden de magnitud comparable. Es decir, con cálculos, uno con una observación de caudales, un cálculo independiente, digamos, el balance de la cuenca cierra bastante bien. Claro, hay un desbalance, por eso hay Sí, tendencias. sí. Sí. Entonces, No, eso nos da como interesante. algo de confianza en los cálculos porque sería una coincidencia muy extraña que resolviendo la integral en toda la cuenca del flujo atmosférico nos diera parecido al caudal que sale de la cuenca. Y Sí, sí. hacemos unas cuentas de flujo subterráneo también. Lo que pasa es que en el flujo subterráneo no tenemos el campo de Sí, flujo como eso lo es. tenemos en la atmósfera, pero sí Claro, eso es tenemos más órdenes de difícil. magnitud. Entonces lo incluimos como, bueno, Ok, ¿de qué tamaño es esa chévere. incertidumbre? Sí. Ok, no, muy interesante. Eh, John, por favor, tu pregunta. Gracias, Francina. Y bueno, es corta para de pronto si hay alguien más que tiene comentarios y preguntas para los presentadores de hoy. Y yo quiero seguir con la misma área de los sensores remotos. Desde el 2015 tenemos un satélite, se llama Soil Moisture Active Passive, el SMAP de la NASA. Y uno de sus sensores falló, el radar falló y era un radar con una especie que iba a brindar información sobre la humedad del suelo en los primeros centímetros del suelo y servía mucho para trabajar el tema de interacción suelo-atmósfera. Sin embargo, hay una componente activa, que es el radiómetro, y, y con eso se está haciendo inspección y monitoreo de humedad en el suelo a escalas relativamente finas, a 10 kilómetros,
y creo que es una escala muy, muy representativa para el tamaño de las cuencas que están haciendo ambos presentadores. Y mi pregunta es como más pregunta y sembrar cizaña al respecto de cómo usarían ustedes esta información para restringir sus métodos de diagnóstico. Yo creo que para las escalas que maneja Isabel es más sencillo porque aquí estamos hablando de actualizaciones cada 2 días, entonces estamos hablando de variabilidad casi que intradía de ese balance atmosférico, lo cual pues es, yo sé que es muy complejo, pero ¿cómo usarían ustedes la información de humedad del suelo, obviamente por sensores remotos, para restringir sus aproximaciones y sus métodos? Tengo esa curiosidad. Muchas Es una gracias. respuesta breve como para darle paso a Isabel, pero a mí me parece que, digamos, conceptualmente el concepto del AR es muy limpio, es simplemente pues cambiar el volumen de control para hacer la cuenta. Todo lo que aporte a hacer la cuenta de cuánta agua hay ahí adentro y cuánta agua está saliendo y cuánta agua está entrando en cualquier escala de tiempo, aporta, digamos, a describir esa dinámica. Entonces, nosotros la describimos así, con reanálisis y datos de caudal. Pero básicamente el mensaje es que si tenemos otras maneras de hacer la cuenta, con sensores remotos, con distintos sensores, etcétera, pues digamos va a mejorar esa descripción. Nuestro punto es que en la medida en que se describa mejor esa dinámica de cuánta agua hay ahí metida en un instante de tiempo, cuánta agua está entrando, cuánta agua está saliendo y podamos describir eso en el tiempo, vamos a poder explicar mejor cómo y por qué está cambiando la hidrología de las grandes cuencas, ¿cierto? El Gracias. punto es que hay que meter la atmósfera. Ese es como nuestro punto central. Si no metemos la columna atmosférica, nos enloquecemos porque podemos tener señales muy engañosas como las de la primera parte de mi presentación. Y con eso le doy paso a Isabel para que... Bueno, yo pienso que tal vez la respuesta o lo que se me ocurre inmediatamente es una pregunta que seguimos teniendo abierta, que es la distinción entre evaporación y transpiración, ¿cierto? Que eso todavía, digamos, no somos capaces de desagregarlo de una manera correcta. Entonces, tal vez ese tipo de información nos pueda ayudar a ir a esa tendencia, ¿cierto? Ustedes vieron que a diferencia, pues, como el trabajo de Juan Fernando, nuestro trabajo está mucho más enfocado como en la atmósfera y en ese transporte efectivo. Sin embargo, el mecanismo, lo que hay detrás, ¿cierto? O sea, cómo se reparte esa agua, que tal vez es una cuenta mucho mejor hecha en el caso de Juan Fernando, eh, todavía nosotros no sabemos cómo hacer esa separación. Porque viene la otra pregunta, que también es inmediata. O sea, siempre estamos diciendo cosas como hay que ponerle pilas a la deforestación, porque, pero todavía no tenemos una manera, digámoslo, muy precisa de cuantificar o desagregar la humedad atmosférica que viene por el proceso, ¿cierto? Transpirativo del bosque y cuánto viene de, de la evaporación pues neta como de suelo abierto. Creo que eso podría ayudarnos a ir hacia allá. Bueno, abrámoslo para preguntas de Néstor. Por favor, haz tu pregunta. Sí, bueno, muchas gracias primero. Buenas tardes a todos. Gracias a Isabel y a Fernando por las presentaciones. Em, pues digamos, yo precisamente un poco alrededor del comentario que estaba haciendo Isabel, quería hacer la pregunta si con los modelos que han utilizado hay cálculos de evapotranspiración, ¿sí? Específicamente eh, en la aproximación o en la investigación que ha adelantado Isabel y Fernando. Y lo otro es una sugerencia. Nosotros aproximadamente en el año 2010 tuvimos un proyecto financiado por Colciencias.
estuvo participando el profesor José Daniel Pavón y algunos profesores del departamento, el profesor, específicamente el profesor Jorge Martínez del departamento de estadística, y fue un proyecto que se hizo con Instituto Humboldt también en aquel momento. Entonces, creo que algunos de los elementos que han señalado Fernando e Isabel me parece que podrían aportar a la discusión. Bueno, ya han pasado 12 años, pero pues digamos, me atrevo un poco a decir que pueden servir en el sentido que en aquel momento se hizo un experimento utilizando la información de estaciones meteorológicas, y lo que se hizo fue hacer un contraste de lo que llamamos estaciones meteorológicas con una vecindad natural, digamos así, digamos con baja transformación, llamémoslo en términos de los ecosistemas, de la cobertura vegetal, y otras estaciones meteorológicas en su vecindad con unos altos, digamos, en contraste con zonas transformadas en comparación con las primeras. Entonces, la pregunta que se hizo en aquel momento es si esa transformación, que es, entendería que es un proxy de entender los procesos de cambio de uso del suelo, los procesos de deforestación, podían generar un cambio básicamente en los patrones de precipitación a esa escala. Entonces, duramos un buen tiempo, digamos, allí adelantando el proyecto, pero yo creo que eso que ha dicho John también en la intervención, la búsqueda de señales es un reto que tenemos, digamos, en términos de identificar esas señales. Yo sé que ustedes, tanto Fernando como Isabel, están dando una visión más integral desde el punto de vista de balance y esa interacción de esos elementos que nos acaban de señalar. Pero entonces me atrevo a pensar que es importante en esa escala. Claro, nosotros no hicimos una escala pues como las que ustedes están trabajando, pero sí unas evidencias locales que se encontraron precisamente en esos cambios en los patrones de precipitación. Entonces, digamos, me atrevo un poco como que a señalar que puede ser interesante revisar. Ese es un libro que salió publicado, yo creo que se puede encontrar en internet, que se llama Aló. Sí, como que, Hola, primo, habla con Henry Torres. Bien, primo, ¿usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Momento. Henry. Sí, 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 primo, llamaba para preguntar. Ya, creo que ya. Ok. Sí. No, entonces, bueno, yo creo que el libro se llama como Cambio de uso del suelo en los Andes colombianos, y entonces hay algunas reflexiones también alrededor también de variabilidad climática, cambio climático. Entonces creo que puede ayudar. Pues claro, ya puede perder vigencia en algunos elementos, pero sí es interesante porque fue hecho pues con datos de nuestro país, y yo creo que vale la pena, digamos, como revisar. Entonces, es eso. Muchas gracias. Estoy acá buscándolo. Muchas gracias. Si lo puedes poner en el chat, te Ah, sí, agradecería, Néstor. ya lo ubico, sí. Bueno, gracias. Bueno, ¿hay más preguntas de los asistentes? No veo Quisiera por acá. comentar algo Sí. sobre el asunto de la evaporación y la transpiración. Una de las cosas que intencionalmente hicimos, o que nos parece una ventaja práctica del concepto del LAR, es que los cálculos de orden cero, digamos, del balance, no dependen del cálculo de la evapotranspiración, que como han dicho es tan difícil. Y no tenemos como un valor de referencia de la evapotranspiración en todas partes. Es bien difícil de medir y calcular. Pero lo que, digamos, sí sabemos es que casi cualquier cosa que hagamos en una cuenca en términos de cambios de cobertura va a alterar esos flujos. Y si altera esos flujos, pues va a alterar las dinámicas de reciclaje de humedad dentro de la cuenca, y entonces va a alterar las dinámicas de almacenamiento.
un ejemplo, digamos, una prueba de concepto que a mí se me ocurre es decir, por ejemplo, qué pasa en la cuenca del Amazonas si uno apaga el reciclaje. Es decir, si uno en un modelo, eso lo estamos tratando de hacer en este momento con un modelo de juguete, si uno simplemente apaga el reciclaje, entonces deja de funcionar ese 30% de lluvia. Una manera de apagarlo sería, por ejemplo, apagando la evapotranspiración. Eh, Eso altera tremendamente las dinámicas de almacenamiento de agua dentro del sistema. Y tendría que notarse en esas tendencias de largo plazo de una cuenca que almacena más o almacena menos agua en distintos periodos de tiempo, etcétera. Entonces, yo creo que avanzar, digamos, en refinar más la evapotranspiración, en modelos más mecanísticos, en de pronto poder representar eso con más detalle, puede llevar de explicaciones de orden cero, como las que nosotros proponemos, a explicaciones más mecanísticas, más detalladas, más de estilo, pues, modelo sofisticado, que no es lo que hacemos nosotros, lo que estamos haciendo en este momento. Ok. Creo que Iván tenía una pregunta. Sí, tenía una pregunta un poco diferente como la que me preguntaron hoy, pero de pronto más como el proceso de publicar estos resultados como en estas revistas de alto impacto, donde de pronto eh, si todos los autores, o casi todos los autores son de pronto hispanohablantes, no sé si cómo es el proceso de publicación, de revisión, cuáles son los desafíos que de pronto ustedes ven y si de pronto los revisores son como conscientes de que de pronto el inglés no es como nuestra primera lengua. No sé, ahí de pronto vi como que en las charlas de pronto hablaron como del padecimiento que de pronto han tenido de publicar estos resultados. ¿Quién responde? Si quieren les cuento un poco la historia nuestra. No, pues al final mira que de todas maneras pues la escuela colombiana tiene esa desventaja. Nosotros pues no llegamos a la universidad ni hablando inglés ni nada de eso, ¿cierto? Eso es una realidad nuestra. De todas maneras, digamos que uno es berraquito y por ahí le lucha y termina. O sea, creo que en este momento, para nosotros, al menos en esta experiencia de este artículo, no fue, digámoslo, un gran problema el inglés. Aquí, y eso fue bueno porque ya superado como eso, pudimos, digamos, como, digámoslo, invertir más tiempo, más esfuerzo en la discusión de las ideas. Ahí sí, tal vez en este artículo, pues tuvimos como un debate que yo pienso que fue interesante, como también una retroalimentación, pero también, digamos, que tuvimos la oportunidad como debatir las ideas, que es lo que yo pienso que debería ser un proceso de revisión, esa conversación como con los pares, con los otros. Entonces tal vez aquí ya tuvimos un poco más como esa oportunidad como de conversar sobre las ideas. Nuestra primera versión, de hecho por ahí está en un preprint, eh, era muy compleja la forma como estábamos presentando la información de los isótopos. Entonces también ese diálogo nos obligó como, bueno, vamos a también a ser como generosos con el otro que se está enfrentando por primera vez a esto y vamos a hacer un esfuerzo. Entonces al final digamos como que un esfuerzo chévere como de mostrar esa información de los isótopos de una manera mucho más clara y bueno, y eso que les decía que llamamos como pedagógico, porque también había una oportunidad como de formarnos y como formar como la comunidad en esas ideas, porque a veces era como cierto, había unas capas ahí de complejidad, que es que esto es como esto, pero bueno, venga y desagreguemos esto de una manera que sea digerible. Entonces, en el caso particular de este artículo, creo que nos encontramos con eso. Procesos muy largos, cerca de un año, creo, un poco menos, pero procesos largos como de ir y venir. Tuvimos 3 revisiones y bueno, y la última ya fue hace como cerca de 2 meses y ya está pues como aceptado,
Pero claro, o sea, yo en lo particular sí vi como una evolución del texto, pero sobre todo como en la posibilidad de las ideas y también me encontré que algunas de las preguntas de los evaluadores pues nos obligaron a hablar mucho más de la dinámica, que también creo que fue muy chévere. Entonces, tal vez bueno, esa fue nuestra experiencia aquí con este artículo en particular. Juan, Fernando. Gracias. Sí, yo quería pues aprovechar la pregunta de Iván de la publicación como para comentar. De todas maneras, nosotros que estamos aquí en el trópico y en el sur global, digamos, sí enfrentamos como unos retos que yo creo que son diferentes. Por ejemplo, quiero mencionar dos. Uno es el dinero. Eh, Publicar es costoso y nuestros presupuestos no permiten pagar altos costos de publicación, open access o revistas que de por sí cobran, eso es muy difícil. En nuestra universidad, eh, una publicación puede costar $3.000, algo así, en alguna revista, y eso es casi el valor de 2 semestres de un estudiante de maestría en nuestra universidad. Entonces, los presupuestos son una limitación inmensa. Y la segunda es que de todas maneras hay un prejuicio, eso es muy humano y se entiende, pero tenemos que romperlo. A manera de anécdota, simplemente el año pasado nos rechazaron un artículo por un argumento que yo nunca entendí. Incluso les confieso pues, que me enojé, eh, porque básicamente el argumento era que usábamos unos datos de Moody's que tienen incertidumbre en cualquier fuente de datos, pero nuestros métodos eran comparables a N artículos publicados en esa misma revista que usan la misma base de datos, que en ninguna parte discuten la incertidumbre, que simplemente confían en los datos de Moody's, pero cuando los sometimos nosotros con los mismos datos como datos de entrada, nos dijeron, no, porque es que esos datos tienen incertidumbre, usted no resuelve la incertidumbre de los datos de Moody's en su artículo, entonces rechazado. Yo no encuentro, digamos, una razón ahí diferente a que pues, el artículo, los autores éramos de la Universidad de Antioquia, de Medellín, que nadie conoce, y creo que eso es un prejuicio del que sufren a veces los evaluadores. Y otro parecido que me pasó es que nos rechazaron uno porque nos dijeron ese artículo solamente es relevante para zonas tropicales. Eh, yo creo que nunca han rechazado un artículo con el argumento de decir que ese artículo es únicamente relevante para zonas no tropicales. Pues hay 1.000 artículos publicados sobre el Polo Norte, sobre Siberia, sobre la cuenca del Mississippi, y a esos no los rechazan por decir que solo son relevantes para zonas no tropicales. Entonces, enfrentamos ese tipo de retos difíciles, pero hay que romper esas barreras. Bueno, en ese caso ahí voy a meter la cucharada porque yo pues fui editora de Journal of Hydrometeorology y bueno, por un lado, eh, pelea. O sea, como que si te rechazan el artículo y es por con ese tipo de argumentos, eso se puede pelear. Y la gente lo hace todo el tiempo. El que no llora no mama, es como decía. O sea, hay que pelear. Lo segundo es que con este tema de que o sea, siempre están estas discusiones de estudios que se enfocan en un lugar geográfico específico y, y los editores siempre van a tener formas diferentes de verlo. Yo siempre peleo porque que si es de una localización geográfica específica es igualmente válido, pero es la perspectiva de cada editor. Eso sí, creo que lo más importante es que hay que pelear y decir esto discrimina a los investigadores de los trópicos, esto discrimina A, B o C. Sí, eso, si algo he aprendido es que hay que pelear y ya.
Pues Bueno, más o menos nosotros tuvimos uno parecido, no este, otro anterior. Tardamos un año en una revista y pues sistemáticamente la respuesta era no entendimos. O sea, era una técnica estadística muy especializada de las estadísticas de sistemas complejos, esas estadísticas de Salio. No teníamos evaluadores que fueran capaces de revisar nuestro artículo y lo rechazaban. Al final, el mismo artículo lo sometimos a una revista estadística. No queríamos que fuera ahí porque pensábamos que teníamos algo que decir sobre los extremos de clima y en menos de un mes fue aceptada en la física A. Entonces también como que, cierto, lo que nos dimos cuenta era que estamos usando métodos que la comunidad no usa, entonces no encontrábamos evaluadores que tuvieran el nivel para eso. Entonces finalmente quedó en Física A, que es una revista muy especializada de física estadística, pero no quedó en una revista de física atmosférica como queríamos al comienzo. Entonces también, claro, llevamos un año y peleamos. Esa vez sí, peleamos. pelea. Y no funcionó. Bueno, y es que también, por ejemplo, si dicen cosas sobre discriminación o bias, les da un susto tremendo a los editores. Entonces, eso es importante decirlo. Sí, porque pues se está tratando de evitar eso, porque hay una historia muy larga de discriminación. Entonces, si se pueden, si hay evidencia de eso, hay que decirla. Bueno, ya nos pasamos casi media hora, pero no, muy buenas las charlas y la discusión. Nos vamos a tomar el mes de julio de receso y el comité entonces les enviará un email para decir cómo vamos a seguir con las charlas en agosto y cuándo será esta discusión sobre los pasos a seguir. No sé si Iván o John quieran decir algo. Feliz ¿No? descanso. Descanso, sí. Gracias. Sí. Y gracias a Isabel y a Juan Fernando por esas súper buenas presentaciones. Ayúdenme a cruzar dedos para que el artículo, cuando salga les cuento. Buena suerte Sí. con el artículo. Y esto tenemos que hacerlo también para la página web, subir esos artículos. Eso lo hemos estado haciendo, Iván. Sí. ¿Tú sabes? No, Subir los artículos. Sí, sería importante poner ahí el link de los artículos como el que nos compartió Juan Fernando. Los últimos no. Ah, ok, Santiago, gracias. Ok, eso es bueno. Bueno, entonces creo que nos vemos en agosto y ya les diremos exactamente la agenda para agosto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias Juan Fernando, gracias Isabel. Gracias. Gracias. Chao.